Bendiciones a todos. Espero que sirva de algo. Ah, me, me he visto en la necesidad de ver todo esto porque he visto mucha necesidad dentro de la misma iglesia católica, con los católicos, que necesitamos pues ver y conocer nuestra fe. Y el tema del bautismo es de suma importancia porque ya que es un sacramento que es de hecho el sacramento que nos abre las puertas a la vida cristiana. Por medio del bautismo nos hacemos uno con Cristo, pero vamos a verlo a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Quisiera comenzar con cómo fue que al principio el pueblo de Dios fue que se unió al pueblo de Dios. ¿En qué consiste esto? En el Antiguo Testamento, a Abraham y Dios hicieron un pacto, fue una alianza que hicieron, de que Dios le dice a Abraham: vamos a hacer un pacto donde tú vas a ser mi pueblo y yo seré tu Dios. ¿Y de qué manera fue esto? Lo podemos ver en Génesis capítulo 17, comenzando desde el versículo 10, y dice así: esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Ahí es el primer mandamiento que Dios le está haciendo a Abraham, de que todos los varones tienen que ser circuncidados. Después sigue diciendo: os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Aquí Dios le está diciendo a Abraham que a los 8 días tiene que ser circuncidado todo varón. ¿Para qué? Para pertenecer al pueblo al pueblo de Dios. Y en este pacto que están haciendo, si nos damos cuenta, es únicamente el pacto que está haciendo Dios, pero únicamente están entrando los hombres, pues las mujeres no se pueden circuncidar. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues prácticamente la mujer no tenía ningún valor. La mujer era un cero a la izquierda. Y perteneciendo la mujer a un hombre, por ejemplo, que estaba con su esposo o con su papá, era la única forma que esta mujer podía tener valor ante las cosas de Dios y ante cualquier cosa. Si la mujer estaba sola, no tenía ningún valor. Como las viudas que quedaban viudas, pues quedaban solas, ya no tenían ningún valor. Necesitaban estar unidas a su esposo o a su papá. Después sigue diciendo Dios a Abraham: deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. O sea que hay un castigo. Aquí estamos viendo que hay un castigo al que no se circuncide. Tanto hay una promesa como para el que se circuncida como para el que no se circuncida, de que no puede pertenecer al pueblo de Dios por violar esa alianza. Esto sucede en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver
qué es lo que sucede en el Nuevo Testamento y cómo es que, que nosotros podemos llegar a participar o a ser miembros del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué es lo que nos dice San Pablo, porque San Pablo está haciendo una comparación de la circuncisión con el bautismo. Nos lo dice en Colosenses 2, 9, del 9 al 13, y dice así: porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En él también fuisteis circuncidado con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Aquí San Pablo está hablando está diciendo que por medio de Jesucristo tenemos una circuncisión no quirúrgica. La circuncisión que estamos viendo es de espiritual, en el corazón. También dice que con esta circuncisión espiritual somos sepultados en la muerte de Jesucristo para resucitar con él. Vemos también que estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, pero una vez recibiendo el bautismo, que está ahora comparado con la circuncisión, prácticamente está reemplazando la circuncisión, pues somos unidos a Cristo y Jesús nos resucita con él, siendo así unidos a la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Después podemos ver también que en el Nuevo Testamento Jesús le tocó vivir la religión judía, nació en la ley judía, y él fue circuncidado a los 8 días. Lucas 2:21 dice: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. O sea que Jesús cumplía la ley, cumplió con el mandato, con el pacto que hizo Dios con Abraham de la circuncisión. Fue circuncidado a los 8 días. Y como podemos ver, ahora los nuevos cristianos, los protestantes, que nos hacen creer o nos tachan mucho en la cara que los niños no se deben de bautizar porque ellos no tienen uso de razón, que los niños no son capaces de decidir por ellos mismos para bautizarse. Pero aquí Jesús nos está dando una prueba de que él a los 8 días fue circuncidado y él no estuvo consciente o no estuvo él decidiendo por él mismo para recibir o para ser circuncidado, que era el pacto que había en esa ley judía para poderse hacer miembro del pueblo de Dios. Bueno, pero pasando ahora a lo que ya es en el Nuevo Testamento, que Jesús, por haber nacido dentro de esa ley, pues fue circuncidado. Pero el bautismo pues vendría posteriormente, ya cuando empieza Juan a bautizar, pero ya todo lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero vemos que Jesús es el que manda a bautizar. Jesús es el que da la orden de bautizar. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es la fórmula que manda para bautizar?
Dice Mateo 28, 19, 20, dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el mandato que da Jesús. Así de igual manera que Dios le da el mandato a Abraham, así ahora Jesús se lo está dando a sus discípulos, a sus apóstoles, a su iglesia que él congregó, a los 12 apóstoles. Jesús los está preparando y les está dando la orden de lo que se tiene que hacer y les está diciendo cómo es que se va a bautizar, qué es lo que tienen que hacer, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usando la Santísima Trinidad como fórmula del bautismo. Dice, Jesús no les está diciendo que tienen que circuncidarlos y bautizarlos, sino que ya ahora los está mandando a circuncidarse. Y vamos a ir viendo qué es lo que se recibe, todos los efectos que tiene el bautismo, lo que necesitamos nosotros saber para poder nosotros disfrutar y poder practicar los sacramentos con el debido amor que los debemos de recibir y practicar. Y del mismo modo, como católicos, saber por qué y en qué consisten, qué recibimos y cuál es los efectos que tienen los sacramentos. En este caso estamos viendo el del bautismo, que vamos a ver todos los efectos que tiene el bautismo, al recibir el bautismo. Y el mismo Jesús nos da una enseñanza muy, muy contundente, una enseñanza que como cristianos la debemos de ver, porque Jesús en realidad, yo no sé si ustedes se han preguntado por qué Jesús se bautizó. Si Jesús era Dios, Jesús no necesitaba que se le abrieran las puertas del cielo. Jesús no necesitaba recibir el Espíritu Santo porque pues él era Dios. Jesús no necesitaba que el Padre le dijera, este es mi Hijo muy amado, porque Jesús ya sabía que el Padre era muy amado, el Padre que era su Padre. Entonces, ¿por qué Jesús está haciendo esto de bautizarse él mismo? Lo podemos ver en Mateo 3, el capítulo 3, pues desde el 1 y siguientes, dice, por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Aquí Juan está predicando, está hablándole a la gente para que se convierta. Le está anunciando el reino de los cielos, porque en ese tiempo, esto lo estoy diciendo porque muchas veces nos tachan que dicen que por qué si toda la gente se bautizó adulta. Pues obviamente que se iba a bautizar adulta, porque si no existía el bautismo, entonces no se podían regresar a bautizarse desde niños. Se tienen que empezar a bautizar en la edad que estaban actual en ese momento. Por eso, cuando empieza a bautizar Juan, les empieza a predicar una predicación para enseñarles un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, porque para que supieran qué era lo que iban a recibir. Y dice, convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán,
y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos al bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí hay algo bien importante que muchas veces leemos todo este texto del bautismo de Jesús y dejamos pasar por alto muchas cosas muy interesantes que debemos de saber como cristianos católicos. En primer lugar, podemos ver que Juan les está hablando de un bautismo para perdón de pecados. Por eso dice que venían y confesaban sus pecados. Después dice que se acercaron los fariseos, aquellos que pues no estaban en todo el tiempo en contra de Jesús. Y Juan sabía muy bien quién eran ellos y les dice raza de víboras. Dice, dice, no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. O sea que no bastaba con que ellos dijeran que ellos creían en Dios o que estaban con Dios. Eso no era suficiente, porque en realidad el que venía detrás de él, que era Jesús, pues él sabía quién era, y él los iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Juan los estaba bautizando con agua. Su bautismo de él era a sumergirlos en agua. La palabra bautismo significa sumergirse. Y Juan los estaba bautizando, sumergiendo en agua. Pero les dice que detrás de él viene alguien que es más poderoso que él no es capaz de llevar sus sandalias, y este es Jesús. Y él los iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué está diciendo? Que Jesús nos iba a bautizar, a sumergir en él y en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que una vez sumergidos en Jesús, en el Espíritu Santo, nosotros estamos sumergiéndonos en la muerte de Jesús para resucitar con él. Una vez que Jesús muere y resucita, nosotros estamos unidos a él, y es lo que estamos nosotros buscando, lo que nosotros estamos recibiendo en el bautismo: ser sepultados con Cristo para resucitar con él mismo. Dice, entonces aparece Jesús, que venía de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo, diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Aquí vemos que Juan tenía muy claro quién era Jesús, y que el que tenía que ser bautizado por Jesús era Juan. Juan sabía muy bien que Jesús pues no necesitaba bautismo, mucho menos para perdón de pecados, porque Jesús, ¿qué pecados tenía? ¿Para qué necesitaba ese bautismo? Pero ¿qué hace Jesús? En vez de aplaudirle a Juan o decirle: ¿sabes qué? Tienes razón, no necesito yo el bautismo, yo no tengo pecados,
menos tu bautismo que es para perdón de pecados. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús. Le dice Juan, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó y entonces lo dejó y bautizó a Jesús. Salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Aquí es donde les decía que nos podemos preguntar nosotros, ¿acaso es que Jesús no tenía el Espíritu Santo? ¿Acaso es que Jesús, si no se bautizaba, no podía recibir el Espíritu Santo? Es donde Jesús nos está dando una enseñanza muy, muy contundente acerca de lo que pasa en el bautismo. Entonces, al salir Jesús del agua, se abrieron los cielos y baja el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz que salía de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces es que Jesús no tenía las puertas del cielo abiertas, es que no tenía el Espíritu Santo. Ahí lo que Jesús quiere es darnos a conocer, darnos a saber qué es lo que pasa exactamente en el bautismo. Más atrás decía, dejemos que cuando San Juan le dice, soy yo el que tengo que ser bautizado por ti, que Jesús le dice, dejemos así para que se cumpla toda justicia. Y yo quisiera decirles que les voy a decir qué es lo que significa cuando Jesús le dice que se cumpla toda justicia. Porque muchas veces nos dicen a nosotros que los niños no tienen pecado, que no necesitan el bautismo, que de ellos es el reino de los cielos. Pero si Jesús, que no tenía pecado, se bautizó y nos está dando esa enseñanza de que aunque no tenga uno pecado, se tiene que bautizar. ¿Qué nos está diciendo? Entonces que el bautismo no es únicamente para el perdón de pecados. Al decir esto Jesús, dejemos pues para que se cumpla toda justicia. San Lucas capítulo 7 versículo 29 y 30 nos dice, nos da a conocer qué significa que se cumpla toda justicia. Y vamos a ver, para poder entender la enseñanza que Jesús nos está dando, dice así, al verlo el fariseo que se le había invitado, se decía para sí, si ese fue profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es. Estoy leyendo San Lucas, perdón. 7 es San Marcos. Perdón, se me perdió. Aquí lo tengo, un momento. Lucas 7, 29. Estaba leyendo el 39. Dice, San Lucas 7, 29 y 30. Dice, todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan.
Ahí estas personas cumplieron la justicia de Dios porque se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. Dice el versículo 30, pero los fariseos y los juristas, al no aceptar el bautismo, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Entonces aquí San Lucas nos está dando la respuesta, nos está aclarando qué significa que se cumpla toda justicia, que fue lo que le dijo Jesús a Juan al ser bautizado por él. Dejémoslo así para que se cumpla toda justicia. El no bautizarse es frustrar el plan de Dios en nosotros. Si yo no me bautizo, estoy frustrando el plan de Dios sobre mí, que fue lo que hicieron los juristas y los fariseos al no ser bautizados. Frustraron el plan de Dios sobre ellos. Entonces es algo interesante que vemos cómo el mismo Jesús nos está dando la enseñanza teológica de lo que es el bautismo, y sin embargo hay personas que aún no alcanzan a ver más allá de lo que el mismo Jesús está diciendo y nos está enseñando. Después, vemos que Jesús tiene una plática con Nicodemo acerca de un nacimiento. Dice Juan 3, del 1 al 8. Dice, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Nicodemo era una persona no ignorante, era una persona que tenía conocimientos. Dice, fue donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las enseñanzas que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Si Nicodemo era una persona que tenía mucho conocimiento, una persona judía, que no era ignorante de las cosas de la ley judía, sin embargo no entendió esto que Jesús le estaba diciendo, que había que nacer de nuevo. Si alguien nos dijera a nosotros que tenemos que nacer de nuevo, ¿qué era lo primero que se nos viene a la mente a nosotros? Decir, pues este está mal de la cabeza. ¿Cómo voy a nacer de nuevo si ya nací? Pero Jesús aquí le vuelve a decir y le hace entender que no es como nacimos, que es volver a nacer de nuestra mamá. Le está diciendo, el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dice, después respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del Espíritu. Aquí Jesús le está explicando ahora sí que con manzanitas y con peras y manzanas a Nicodemo, que él no está hablando de un nacimiento carnal, de un nacimiento de la carne, sino de un nacimiento espiritual, de un nacimiento de espíritu, de ser de morir a la carne y entrar a una nueva vida espiritual.
Es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo y explicando, y le da un dato muy curioso que dice, el viento sopla donde quiere. El viento es un símbolo del Espíritu Santo, y es el viento, el fuego, que en las Escrituras nos muestra como símbolo del Espíritu Santo, como la paloma que bajó sobre Jesús, también símbolo del Espíritu Santo, que son formas en las que el Espíritu Santo se deja ver, se revela, que las Escrituras nos dicen, y le dice, el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. No lo podemos ver, no podemos entender como estaba en ese caso Nicodemo, que no era capaz de entender exactamente lo que Jesús le estaba diciendo, pero que prácticamente el Espíritu Santo era lo que estaba haciendo, lo que estaba actuando el Espíritu Santo, lo que actúa sobre él al decirle que necesitaba un nuevo nacimiento espiritual. Porque cuando nace un niño, pues nace de su mamá, pero nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Nacimos de nuestra mamá carnalmente, pero no hemos nacido del espíritu. El espíritu también necesita nacer. Dice, con el bautismo nos revestimos de Cristo, nos hacemos uno con Él y herederos de la promesa. Ahora vamos a ver qué otros efectos tiene el bautismo. Y San Pablo nos dice que nos revestimos de Cristo y que nos hacemos uno con Jesucristo. Y además nos hacemos herederos de la promesa. Gálatas 3:27 nos dice, en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces aquí vemos un dato que nos está dando a San Pablo, que dice que todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. ¿Qué es revestirse de Cristo? Vestirnos de Cristo, ponernos las vestiduras de Cristo, y así nos podemos hacer uno con Él. Nos vamos a hacer uno con Jesucristo. Y dice, y ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿Se acuerdan que con la circuncisión se circuncidaban únicamente los hombres y la mujer pues estaba como un cero a la izquierda? Pero aquí ya para Dios ya no hay distinción. Una vez que nos hacemos uno con Cristo, que nos revestimos de Cristo, todos somos uno y sin distinción. Ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Ya todos son, ni judío, ni griego, ya todos somos uno con Cristo y sin distinción. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan que para el pacto que hizo Dios con Abraham era que le dijo Dios que circuncidara a todos sus hijos? Y así dice San Pablo, y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿De cuál promesa habla aquí? ¿Se acuerdan? De la promesa de la tierra prometida, de Canaán, que Dios le da la promesa a Abraham. Entonces nos estamos haciendo herederos también de esa promesa, porque ya estamos siendo, ¿se acuerdan que somos hijos de Abraham? Que Abraham es nuestro padre en la fe. Entonces aquí San Pablo nos está recordando todo eso. ¿Y qué significa revestirnos de Cristo?
La misma Biblia, la misma palabra de Dios nos da la respuesta acerca de lo que es el reino de Dios y de lo que significa revestirnos de Cristo. Y hay un pasaje en Mateo 22, en Mateo 22 que dice así. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Aquí estamos viendo que un rey va a celebrar un banquete y de bodas de su hijo. En este caso, en esta parábola que Jesús les está diciendo para mostrarles lo que es el reino de Dios, nos está dando a entender el rey es Dios. La boda el banquete de bodas que se va a celebrar es su hijo de Jesucristo. Dice, id pues esto es en el versículo 2, pero me paso al versículo 9, del 9 al 13. Dice, id pues a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Hagan de cuenta que fueron los enviados por el rey y a toda persona que encontraran en los caminos, en los cruces, buenos y malos, los agarraron y los llevaron a la sala donde estaban todos los comensales que estaban ahí esperando para el banquete de bodas del hijo del rey. Y dice, entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Una vez que entró el rey a ver a los comensales y al notar que había uno allí sin el traje de boda, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos dice San Pablo? Que todo bautizado está revestido, nos revestimos en Cristo. ¿Y qué dice acá? El rey entró a ver a los comensales y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Y él se quedó callado. Si los enviados por el rey fueron y agarraron a buenos y malos, en esa sala de comensales había personas buenas y había malas. Ahí llevó parejo. Pero el rey detecta algo muy importante, que todos tenían su traje de boda, estaban bien vestidos, tenían su traje para entrar a la boda, pero había uno que no tenía el traje de boda. Y el rey le dice, amigo, pero ¿cómo es que no tienes el traje de boda? Y les dice, primero le pregunta, pero no es capaz de contestarle, porque pues él sabía que el rey no tenía la culpa de que él no tuviera el traje de boda. ¿Qué nos está diciendo? Que una vez que a nosotros se nos llega la hora y que Dios nos llame a su presencia, que estemos ahí en la sala de espera, ya no vamos a tener tiempo de decirle, ¿sabes qué? Señor, espérame para ir a ponerme el traje de boda. Ya una vez que llega, que se nos llega la hora, como estamos en ese momento, nos vamos y así vamos a estar ahí y preguntémonos nosotros, ¿qué me va a decir el rey
cuando yo esté allí, si tengo el vestido para entrar a la boda o no, si estoy revestido de Cristo o no, si tengo el traje adecuado para entrar o no. Y ya no me va a dar chance de que me va a decir, amigo, ¿por qué no tienes el traje de boda? ¿Y qué le voy a decir yo? ¿Sabes qué, señor? Espérame para ir a ponérmelo. ¿Sabes qué? Dame chance a otros días. Sabemos que ahí ya no va a haber otra chance. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Qué lugar es donde la Biblia nos dice que va a ser el llanto y el rechinar de dientes? Me imagino que cada quien puede sacar conclusiones y yo no quiero estar en ese lugar porque si Dios me lo está advirtiendo y a través de parábolas que les decía, Jesús les estaba dando a saber que ese lugar era real, es real y que así va a ser cuando nos llame a todos de uno por uno y estemos allí, ya no va a haber otra chance. Y esto va a ser real y es real de que si no cumplimos con los mandatos de Dios, con los mandatos de Jesucristo, seremos echados a las tinieblas de fuera, donde será el llanto y rechinar de dientes. Y uno de los mandatos que Jesús nos está dando aquí es el revestirnos de Cristo y con el bautismo. Entonces, si usted y yo no queremos o nos negamos a que nuestro hijo se revista de Cristo, allí depende de cada quien, pero Jesús nos lo está advirtiendo muy claramente. Aquí no está diciendo que el bautismo es únicamente para el perdón de pecados. El bautismo es para el perdón de los pecados, sí, pero también es para otras cosas que mucha gente, los protestantes principalmente, nos hacen ver y nos tratan de engañar que únicamente es para el perdón de los pecados, cuando el mismo San Pablo nos está diciendo, es Dios quien nos está diciendo a través de San Pablo que el bautismo no es únicamente para el perdón de pecados, sino que también aquí nos está mostrando que es para entrar al reino de los cielos y que si no tenemos ese vestido, si no nos revestimos con el bautismo, no nos revestimos de Cristo, pues no vamos a poder entrar a ese banquete que Dios nos tiene preparado. Entonces, es algo que es muy en serio y que debemos de tener muy en cuenta para poder nosotros tener claro lo que significa el bautismo y llevar a nuestros hijos sin dudarlo, sin ponernos a pensar de que será cierto lo que nos dicen los protestantes o será cierto lo que nos dicen los católicos o qué. Aquí cada quien podemos comprobar, corroborar con las Sagradas Escrituras sin que haya algo que nos incline hacia creer lo que nos están diciendo los protestantes. Y por eso una vez más yo les digo que es muy importante conocer nuestra fe católica, conocer nuestra doctrina para no ser engañados y no dejarnos arrastrar por falsas doctrinas, por falsos profetas que están surgiendo mucho donde quiera, en todos los pueblos, todos conocemos a alguien, todos nos hemos encontrado a alguien que han tratado de confundirnos, pero es nuestra responsabilidad de buscar la verdad, de conocer la verdad, de conocer nuestra doctrina y disfrutarla, de gozarla y de difundirla, de enseñarla, de practicarla
más que nada estar 100% seguros de qué es lo que recibimos nosotros con los sacramentos, de cuáles son los beneficios que obtenemos, las gracias, la bendición, todo lo que recibimos por medio de los sacramentos y lo que nos ofrece nuestra Santa Madre Iglesia Católica es algo que ningún protestante de ninguna otra religión podrá ofrecernos, que nos lleve a la salvación o que en su iglesia esté la plenitud del evangelio como lo está en la Iglesia Católica. Yo he hablado con varios protestantes y los he retado a que me digan dónde dice la Biblia que el bautismo es única y exclusivamente para el perdón de los pecados, que me den la cita y yo les doy las citas donde la Biblia dice que el bautismo es para muchas cosas más, aparte para que es para el perdón de los pecados. Por ejemplo, donde por medio del bautismo nos unimos a Cristo, una vez siendo uno con Cristo. Pues imagínense, si somos uno con Cristo, obtenemos así toda la herencia que tiene Jesucristo. Nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo. Ser un miembro de un cuerpo es estar pegado, unido a Él, para que las células, toda la sangre estén circulando por ese miembro. Entonces, si estamos unidos a Cristo, toda la plenitud de Jesús está en nosotros, siempre y cuando no perdamos la gracia después del bautismo. Aunque una vez recibido el bautismo que nos hacemos hijos de Dios, eso no nos lo puede borrar, no nos lo puede robar, no nos lo puede quitar nada ni nadie. Entonces, una vez que más o menos vemos una enseñanza de lo que es revestirnos de Cristo y que ponernos las vestiduras de Cristo nos llevan a ser partícipes del banquete que Dios nos tiene preparado a nosotros. Vamos a ver qué es pertenecer al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:12 dice: pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Entonces, pertenecer al cuerpo de Cristo es unirnos a Él sin distinción. Aquí ya no hay, nos vuelve a decir otra vez, no hay distinción, ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres. Todos somos uno con Cristo. Así como un cuerpo, como el cuerpo humano tiene manos, tiene pies, tiene dedos, tiene oídos. Todos son miembros y pertenecen al cuerpo. Y una vez unidos nosotros a Él, ¿qué pasa cuando cortamos un miembro del cuerpo? Se muere ese miembro. Deja de circular la sangre, deja de tener la oxigenación, todo lo que todo el cuerpo provee, y ese miembro se muere. Al desprendernos nosotros de Cristo, también vamos a dejar de recibir todas las bendiciones y gracias de Dios, de Cristo Jesús. Y en el bautismo es lo que nosotros nos hacemos miembros de ese cuerpo que es Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 nos dice: Él es también la cabeza del cuerpo,
de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Entonces, al unirnos, al estar nosotros unidos a Cristo, pertenecemos a la iglesia. Entonces, ¿qué estamos recibiendo nosotros con el bautismo? Que nos hacemos miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pertenecer a la iglesia es pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué es donde yo no entiendo muchas veces que nos dicen los protestantes, por ejemplo, que da lo mismo estar o pertenecer a cualquier iglesia, que es al mismo Dios, es al mismo Dios del que se predica, que no importa la iglesia? Entonces, si no importa la iglesia, ¿por qué la Biblia está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Acaso el cuerpo de Cristo está dividido? Hay muchos cuerpos. Por ejemplo, mi cuerpo, hay muchos cuerpos que son yo mismo. Pues no sé en qué mente humana pueda entenderlo así, de que un cuerpo puede estar dividido y aunque esté uno con una vitalidad y otro con otra, y se pueda decir que es el mismo cuerpo, pues no. Si el cuerpo de Cristo es la iglesia, entonces tiene que ser una sola, y esa iglesia es la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué alguien se atreve a decir que da lo mismo pertenecer a cualquier iglesia? Y yo les digo, yo quiero pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y no hay otra más que la iglesia que tiene 2000 años, que viene desde Jesucristo, y es la iglesia católica. ¿Y por qué debemos de estar unidos a Cristo? Y el mismo Jesucristo nos lo dice también en San Juan 15, del 5 al 7. Y dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Aquí Jesús nos está hablando más claro. Nos está diciendo que al desprendernos de Él, al no pertenecer a Él, somos como una rama seca que se seca y se echa al fuego, que no podemos dar fruto. Para poder dar frutos tenemos que estar unidos a Él, unidos a su cuerpo. Y al estar unidos a la Santa Madre Iglesia, estamos unidos al cuerpo de Cristo, y es la forma en que podemos nosotros dar frutos y podemos tener nosotros vida. De lo contrario, somos una rama muerta, como cuando cortamos una rama de un árbol. ¿Qué pasa? Que se va secando al punto de que se desintegra, se hace nada, se hace polvo, o si le prenden fuego, pues arde como si nada. Que se acuerdan que acá que decía que los que estaban en la sala de los comensales, que el que no tenía la vestidura, que fuera arrojado a las tinieblas, donde era el llanto y el rechinar de dientes. Y acá vuelve a decir, dice, si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Otra vez nos está diciendo aquí, nos está dando
un dato también que nos lleva a entender de que si no permanecemos unidos a Él, pues estamos prácticamente perdidos. Nos vamos directamente a las tinieblas, donde no podemos ver nada, donde, donde estamos luchando no contra personas o contra cualquier cosa, sino contra lo que habita en las tinieblas, que sabemos que es el maligno. Entonces, para poder permanecer nosotros fuertes y unidos y con vida y permanecer como una rama que está pegada al tronco, que tiene vida, que está verde, así nosotros debemos de estar unidos al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿para quién es el bautismo? ¿Se acuerdan que Jesús en Mateo 28, 29 nos dice, Mateo 28, 19, 20 nos dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones? Ahí vemos el mandato de Jesús, que el bautismo es para todos. Todos es todos. Ahí no se excluye a nada ni a nadie. A nadie, ni chico, ni grande, ni viejo, ni nuevo, ni nada. También después vimos que por medio del bautismo ya no hay distinción ni entre hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, y todos somos uno con Cristo. Entonces el bautismo es para todos. Pero también vemos en Hechos 2, 38, 39, como cuando ya los apóstoles estaban ejerciendo el mandato que Jesús les dio de ir a bautizar a todos los pueblos, los apóstoles empiezan a cumplir los mandatos de Jesús y a ejercer su misión que Jesús les impuso cuando estuvo con ellos. Hechos 2, 38, 39 dice, Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos llamen al Señor Dios nuestro. Bueno, aquí volvemos a ver que la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y es donde a mí también se me hace muy curioso y muy que no puedo entender cómo los protestantes que dicen que los niños, que el bautismo no es para los niños. Y yo les contesto, yo les digo, los hijos, desde a partir de qué edad son hijos de los padres. Un hijo es a partir desde la concepción, ya es su hijo. Desde que empieza un embrión, ya es hijo de los padres. Entonces, si la promesa es para vosotros, grandes, adultos, y para vuestros hijos, entonces aquí nos está dando a entender que es para todos, sin excluir a los niños. Y también les digo yo que no hay una cita, o si alguien la tiene, me la puede dar, donde diga que los niños no necesitan el bautismo. Me viene a la mente cuando Jesús les dice a los apóstoles, dejad que los niños se acerquen a mí. Cuando los apóstoles les impidían a los niños que llegaban los niños y querían ir a tocar a Jesús, y los apóstoles pues los retiran, los quitan, les dicen, los detienen. Dice los apóstoles comportándose como los protestantes ahorita. No interrumpan al Señor, ustedes no necesitan al Señor, ustedes no tienen pecado, ustedes ya son salvos, ustedes ya no tienen que hacer nada aquí. Sepárense,
apártense de Jesús porque ustedes no necesitan. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Les aplaude o les dice, oh sí, ustedes tienen razón? Los niños ya como no tienen pecado, no necesitan no necesitan de mí ahorita, ni bendición ni nada, porque de ellos es el reino de los cielos. No, al contrario, Jesús les reprocha y les pone un alto, les dice, hey, dejad que los niños se acerquen a mí. Y Jesús los bendice. Entonces, si los niños ya son santos, ¿para qué los bendice? ¿Para qué les da una bendición? No es exactamente el bautismo que les está dando allí, pero es una bendición. Y es el mismo Jesús el que se las da. Si los niños no necesitaran acercarse a Jesús, entonces, ¿para qué los bendice? ¿Para qué les dice dejad que los niños se acerquen a mí? Entonces, si ahorita Jesús no está aquí para que les diga a los protestantes dejen que los niños se acerquen a mí, pero nosotros obedecemos y como católicos obedecemos y creemos en lo que Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. ¿De qué modo acercamos nosotros los niños a Jesús? Por medio del bautismo, de tal manera que tan se acercan a Jesús que pasan a ser miembros del cuerpo de Jesús, pasan a hacerse uno con Jesús, que pasan a recibir la misma herencia de todos, que es la promesa. ¿Qué papás no van a querer lo mejor o darle esa herencia a sus hijos? ¿Acaso pudiéramos decir que los protestantes están en lo correcto al decir o indirectamente al no bautizar a sus niños? Les están diciendo indirectamente, yo no te quiero dar esa herencia de recibir la promesa de Dios. Yo no te quiero dar ese derecho de pertenecer al cuerpo de Jesús, al cuerpo de Cristo, porque te estoy negando el bautismo. Ya tú un día que crezcas, un día que tengas uso de razón, tú decidirás. Siendo algo tan importante que es, que está dependiendo, está en juego la salvación, el reino de los cielos para ese niño. Entonces me pregunto yo, ¿por qué al niño le ponen un nombre que el niño no estuvo de acuerdo? ¿Qué tal que si a ese niño no le gusta ese nombre que le pusieron? ¿O qué tal que a ese niño no esté de acuerdo en recibir las vacunas que lo llevan a poner cuando el niño todavía no es capaz de decidir por él mismo? ¿O qué tal que ese niño decida no entrar al colegio, a la escuela, para recibir la educación? Y sin embargo los papás se preocupan porque ese niño tenga las vacunas, porque ese niño tenga un nombre y todo lo demás. Pero lo más importante, que es el pertenecer al cuerpo de Cristo, el tener el derecho a la promesa, a la promesa prometida, a la promesa que Dios que recibe uno, que es uno partícipe de esa promesa, se les está negando todo ese derecho. Esos niños, ¿hacia dónde los estamos induciendo? Y al final de cuentas dicen ellos, pues ya un día que el niño esté grande, que decida si se quiere bautizar aquí o qué es lo que quiere hacer. Pero lo que me pongo a ver yo, que como ese niño, si crece con ellos le están enseñando la creencia de ellos. Lo que les enseñan a ellos en su iglesia es lo que les están enseñando a ese niño. Obviamente que ese niño va a crecer con esa mentalidad de lo que le enseñaron, aunque sea erradamente.
obviamente que el niño va a decidir, el niño va a optar por lo que recibió de sus papás, que le enseñaron la doctrina que le enseñaron sus papás, o en la misma iglesia donde los papás lo llevan, donde acuden los papás. ¿Por qué no dejan al niño libre de que hasta un día que él sea grande, capaz de decidir por él mismo, y lo dejan y le dicen, ¿sabes qué? Pues tú busca, ve a cuál iglesia vas y tú decides qué doctrina quieres aprender, qué doctrina quieres seguir? Eso sí no lo hacen. Ellos le inculcan al niño su doctrina que están practicando ellos. No es la doctrina que ha existido durante 2000 años, porque ellos a partir de Lutero, del 1520 para acá, se separaron y han empezado nuevas doctrinas. Entre más fueron pasando los años, fueron surgiendo más nuevas doctrinas, más nuevas iglesias, obviamente que cada una con doctrinas diferentes, con doctrinas que no están de acuerdo entre sí, porque de ser así, pues sería nada más una iglesia. Pero si no están de acuerdo entre ellas mismas, es porque cada una iglesia, las 70,000 denominaciones que hay, cada una tiene creencias diferentes. Entonces quiere decir que cada agrupación, cada denominación está viviendo una fe diferente una de la otra. Y así siguen surgiendo cada vez nuevas creencias. Entonces, si nosotros católicos no nos ponemos las pilas y no nos ponemos a estudiar nuestra fe, no nos ponemos a asegurarnos de que estamos en la iglesia correcta, de que estamos en la verdad, llega cualquier protestante y al primero que llegue, que nos convenza, que nos endulce el oído, nos vamos, le creemos, y de ahí para adelante nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y todas las generaciones que van nuevas, ya las arrastramos, ya las desviamos. Fíjese, toda la magnitud que lleva todo eso, la cabeza del hogar, que es el papá, al tomar una decisión, desviarse de la verdad, desviarse del verdadero evangelio, del separarse del cuerpo de Cristo y para irse a seguir una doctrina de hombres, una doctrina vana. Arrastro a mi familia. Mi familia, cada uno de mis hijos va a llevar a sus familias, a sus hijos, los hijos de sus hijos a sus hijos. ¿Y a dónde va a llegar todo esto? ¿Quién va a cargar con toda esta responsabilidad? Nomás porque yo no tuve la decisión de cerciorarme de que estoy en lo correcto y de poner a mi familia en donde debe de estar, donde yo tengo la certeza de que va a recibir allí la tierra prometida, la salvación, todo lo que Jesús nos prometió, toda la plenitud del evangelio que está en la Santa Madre Iglesia Católica. Todo eso les estoy quitando, no nada más a mi persona, sino a toda mi familia. Me los estoy llevando conmigo entre las patas, como decimos. Entonces es muy importante, y por eso este tema del bautismo a mí se me ha hecho muy, muy importante, ya que es el sacramento que nos da la iniciación a la vida cristiana. Debemos de tomarlo también muy en serio y pues asegurarnos de que nuestros hijos estén bautizados y que sigan practicando nuestra fe, la fe católica, para no dejarnos arrastrar por cualquier viento que llegue. Dice, entonces el bautismo pues es para todos. Por eso nos dice Pablo, dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres
estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y San Pablo nos está diciendo, no quiero que ignoréis, porque él sabía que iba a haber personas que lo iban a ignorar, que iba a haber personas que lo iban a tener como si nada, que lo iban a tomar muy a la ligera, que cualquier cosa que les dijeran inventada por hombres, lo iban a tomar por verdad, y cuántas personas se iban a perder a causa de eso. Por eso dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Si ponemos atención aquí, cuántas veces nos dice y todos, y todos, y todos. Es 1, 2, 3, 4 veces nos está diciendo todos. Entonces aquí, si nos está diciendo todos, y si nos vamos a leer en el pasaje en el Antiguo Testamento donde pasaron todos el Mar Rojo, donde que dice que fueron bautizados, allí también iban familias enteras, iban familias con niños, iban todos, todos. Ahí no hay distinción, ni está excluyendo a nadie. Sí, y es más claro, es más contundente ver y poder a nosotros ver claro en la Biblia donde el bautismo sí es para todos, sí es para los niños, que alguien pueda demostrar que es única y exclusivamente para los adultos. Porque en la Biblia se habla de que habla mucho de que los adultos y que fueron a los que estaban yendo a que Juan los bautizara y de que se bautizaban a personas adultas, pero es porque estaba empezando el bautismo no existía. El bautismo empezó a existir de Juan el Bautista para acá. De cuando Juan empezó a bautizar, ¿cuántas personas adultas habían ya? Había muchísimas en todas, por donde quiera. Todas las personas que existían hasta ese momento no estaban bautizadas, no conocían la doctrina que estaba evangelizando Juan, no conocían el evangelio, no eran cristianos, eran judíos. Todos tenían pertenecían a la religión judía, aparte los paganos, el paganismo. Entonces, obviamente que se les tenía que predicar, porque es otra cosa que dicen los protestantes, que cómo se va a bautizar un niño si no se le puede predicar. Que porque en la Biblia muestra que les predicaban y que los niños no son capaces de entender el evangelio si alguien les predica. Pero si la Biblia nos está diciendo de que les predicaban porque eran adultos, era porque apenas estaba dando a conocer Juan el reino de Dios, el reino de los cielos. Apenas estaba empezando la cristiandad, por eso somos cristianos. Ya no somos judíos. Entonces se les tenía que enseñar para que supieran qué era lo que iban a recibir. Para que supieran qué era lo que Jesús estaba trayendo y lo que era el Mesías y lo que era ya el bautismo. Para poderlo recibir, tenían que saber qué era lo que iban a recibir. Pero ya cuando vemos que los apóstoles empiezan a ejercer la misión que Jesús les encomendó, allí ya vemos y nos dice más claro que eran bautizadas familias enteras. ¿Y en qué familia no hay niños? Si fuera como dicen que los niños no se deben de bautizar, aquí
no hubieran perdido la oportunidad para poner a partir de tal edad se bautizaban. Pero aquí está diciendo familias enteras, y vamos a ver cómo, dónde es donde dice que las familias enteras se bautizaban, y en ninguna parte dice que excluyan a los niños. Y aquí Pablo nos está dando esta información tan clara que dice: no quiero que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Vemos otro ejemplo en Hechos 16:33, donde dice: en aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. ¿Y acaso los niños no eran de él? ¿No pertenecían a él? Si en ese tiempo los esclavos pertenecían a él, incluyendo toda su casa, y al decir, cuando dice toda su casa, ahí está hablando de esclavos, de familias, de todos los que pertenecían a su casa. ¿Y acaso allí no había niños en su familia que fueran hijos de él? ¿O los esclavos no tenían hijos? ¿No había niños? Yo no he sabido de que hasta ahorita que exista una familia que no tenga, que no haya niños. Otro ejemplo es Hechos 16, 14, 15, donde dice: una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Aquí también toda su casa recibió el bautismo. ¿O acaso es que la Biblia está poniendo aquí, la Biblia escogió familias que no tenían hijos, que no tenían niños chiquitos? Y fue muy selectiva para decir, vamos a poner estas familias que no tenían niños. Por eso, si hay un protestante que me muestre una cita donde diga que los niños no se pueden bautizar, pues que me la muestre, porque no existe esa cita. Sin embargo, sí existe donde dice que todos, y todos es todos. Ahora, ellos, los protestantes, dicen que para que el bautismo sea válido, tiene que ser única y exclusivamente en un río o en un lago donde haya mucha agua, donde puedan sumergir a la persona, que se cubra toda el agua con el agua, porque si no, para ellos no es válido. Es otra cosa que como católicos tenemos que tener claro, saber y defender, y más que nada estar seguros de lo que se hace en la iglesia y lo que la iglesia practica, el ritual que hace la iglesia. El agua únicamente es un símbolo, y es símbolo de muerte y vida. Cuando vemos que Juan estaba bautizando, que dice: yo los bautizo para el perdón de los pecados,
y lo sumergía en agua. Dice, pero detrás de mí viene otro que es más poderoso que yo no soy digno de llevarle sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Y, y ahí vemos, ¿se acuerdan que les decía que bautismo significa sumergir? Entonces, si Juan los bautizaba en agua, los sumergía en agua para perdón de los pecados, entonces el bautismo de Jesús ya no está diciendo que tiene que ser sumergirse en agua, sino que dice, pero viene otro que es más poderoso que yo, que los bautizará, los sumergirá en el Espíritu Santo y en fuego. Entonces, ya no está diciendo que para recibir el Espíritu Santo tenemos que ser sumergidos en agua. Y no en el Espíritu Santo, porque si siguiéramos esa doctrina de que tenía que ser sumergidos en agua, si no no recibiríamos bien el bautismo, entonces estaríamos aceptando única y exclusivamente el bautismo de Juan, que era para el perdón de los pecados. Y ahí sí, por eso ellos el bautismo lo tienen única y exclusivamente para el perdón de los pecados, porque ellos utilizan nada más, practican el bautismo que es el de Juan. Por eso vemos que cuando la Biblia dice que Jesús recibió el Espíritu, que bajó el Espíritu Santo como en forma de paloma y se abrieron las puertas de los cielos, dice, al salir Jesús del agua, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces ya no está diciendo que fue al tiempo que estaba sumergido en el agua. Entonces el agua simboliza muerte y vida. Lo vemos en Romanos 6:3. Romanos 6, capítulo 6, versículo 3, 4 dice, ¿o es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿Fuimos bautizados en su muerte? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿Ignoramos eso? Que fuimos, al ser sumergidos en Cristo Jesús, ¿ignoramos que fuimos sumergidos en su muerte? Dice el versículo 4, fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces aquí estamos viendo que ciertamente al recibir el bautismo estamos siendo sumergidos, sepultados en Cristo Jesús para resucitar a sí mismo con Él. Como Jesús muere y resucita y nosotros estamos siendo bautizados, sumergidos con Él, en esa muerte estamos nosotros siendo sumergidos para resucitar con Él. Entonces, ¿qué papá no quiere que su hijo, su niño, sea bautizado en Cristo Jesús, sumergido con Cristo Jesús en su muerte y resurrección? Es lo que yo no entiendo, por qué hay tantas personas siendo católicos que se dejan llevar, se dejan creer por lo que los protestantes les dicen cuando dicen que tienen que ser única y exclusivamente en un río o en un lago, donde se tiene que sumergir, porque si no, no queda bautizado. Pero eso no significa tampoco que para la Iglesia Católica, si se puede bautizar, si el agua es un símbolo, si está simbolizando muerte y vida, lo mismo da poquita agua o mucha agua.
Es como por ejemplo decir la bandera de México, una bandera grandotota, grandotota, al tamaño de una casa, que está representando a México. Y si tenemos una bandera chiquitita, chiquita que la ponemos en cualquier lugar, una bandera chiquitita, ¿qué está representando? A México también. Es porque es un símbolo. Lo mismo pasa con el agua. Si se le pone agua al niño, el agua está simbolizando muerte y vida, muerte y resurrección. Da lo mismo que sumergirlo o a poner mucha agua que poca agua. Entonces no nos dejemos confundir por esa otra, esa otra doctrina que nos dicen los protestantes, que solo, única y exclusivamente a un adulto y que tiene que ser sumergido completamente en agua. Entonces otra cosa que recibimos por medio del bautismo es que nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes. Otra gracia, otro don, otra bendición que recibimos a través del Espíritu, del bautismo, y es ya no nada más una sola cosa, como dicen los protestantes, que es el perdón de los pecados y punto. No sirve para más nada. Ya hemos visto que nos hacemos miembros de Cristo, nos incorporamos a Cristo, nos hacemos herederos de la promesa, nos pertenecemos al cuerpo de Cristo y somos herederos del reino de los cielos. Podemos entrar al reino de los cielos. Y ahora vamos a ver que nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes. Dice, ¿qué significa sacerdote? Que podemos orar, podemos rogar por los demás, podemos pedirle al Padre nosotros mismos. Lo podemos ver en Éxodo 19:6. Dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Y aquí hay algo muy importante que no debemos de confundir con los sacerdotes como el padre que oficia la misa, que es sacerdote también, porque muchos sacerdotes discuten eso, alegan eso, que todos somos sacerdotes, que no tiene que haber los sacerdotes como los padres que tenemos nosotros, que porque aquí en Éxodo 19:6 dice que todos serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Pero resulta de que hay dos tipos de sacerdocio en la Biblia. Uno es el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles. Que nosotros pertenecemos al sacerdocio común de los fieles, que somos todos, por lo que les acabo de leer, y el sacerdocio ministerial, que eran los sacerdotes que ofrecían los sacrificios, los sacerdotes que ejercían su tarea como tal, como sacerdote ministerial, de ministerio, que son los sacerdotes que tenemos nosotros que ofician la misa, sacerdotes ministeriales. Entonces no confundamos eso de que nos dijeran por ahí, entonces todos somos sacerdotes, entonces no hay necesidad de tener un sacerdote que oficie una misa si cualquiera podemos oficiar una misa. No. Por eso es importante estudiar la Biblia, la palabra de Dios, para no nosotros mismos caer en una confusión. Entonces hay sacerdocio ministerial y sacerdocio común de los fieles, que somos todos nosotros. En Apocalipsis 1:6 también nos dice, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
nos vuelve a decir en Apocalipsis 1:6. Y ahí también está hablando, si ustedes leen Apocalipsis 1 y leen todo el contexto ese, van a ver que está hablando de el sacerdocio común de los fieles, al igual que en Éxodo 19:6. Necesitamos leer los contextos para poder darnos cuenta de qué está exactamente hablando y no confundirnos porque una simple palabra se parece y nosotros sacamos nuestras propias conclusiones y podemos caer en una confusión que nos enredamos nosotros mismos. Entonces hay que tener bien claro a qué es a lo que se refiere la Biblia, ver el contexto de lo que está hablando. Profeta. ¿Por qué somos profetas? Somos profetas porque podemos anunciar a los demás el evangelio. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 9:16. Dice así: si anuncio el evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el evangelio. Eso es ser profeta, anunciar la buena nueva. Entonces, al ser bautizados, nos hacemos también profetas, que nos da derecho de predicar el evangelio. Así como nos hacemos herederos de la promesa, también nos hacemos herederos del evangelio, y como pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nuestra obligación también va a ser predicar el evangelio. Por eso tenemos derecho a ser profetas también. Rey. ¿Por qué decimos que somos rey también al recibir el bautismo? Porque podemos actuar en el nombre de Dios con autoridad, sin temor, sin inseguridad, por la presencia de Dios que camina a nuestro lado. ¿Y dónde lo podemos ver esto? En San Juan capítulo 15 versículo 7, que dice así: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Entonces, si Jesús nos está diciendo que podemos pedir y se nos dará, es porque ahí Jesús está aceptándonos, porque se acuerdan que nos revestimos de Cristo. Revestirnos de Cristo nos hacemos cristianos, nos hacemos uno con Él, nos hacemos hijos de Dios, porque se acuerdan que decía la voz que salía del cielo: este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Entonces, como estamos haciendo rey, como Jesús era rey, que le pedía al Padre. ¿Se acuerdan cuando Pilato le dijo: ¿acaso tú eres rey? Que le dijo Jesús que sí es rey, pero su reino no pertenece a este mundo. Entonces Jesús era rey. Y si nosotros nos hacemos uno con Cristo, pertenecemos a ese cuerpo, somos miembros de ese cuerpo de Cristo, entonces también nos da derecho a ser rey. También somos rey, porque somos uno con Cristo. No puede estar un cuerpo que tenga un miembro que diga: este miembro sí pertenece al cuerpo y este no, este sí y este no. Es o todos los miembros del cuerpo o no hay ninguno. Y en este caso es todos. La Biblia nos está mostrando que todos los miembros al ser bautizados nos hacemos uno con Cristo. Un solo cuerpo formamos todos los bautizados. Entonces también somos reyes. Y entonces somos profetas, sacerdotes y reyes. En resumen, para concluir, vamos a ver qué es, en un pequeño resumen, el bautismo. El santo bautismo es el fundamento de toda vida cristiana.
es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. En el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él, ya como nueva criatura. Ya vimos todo eso donde en la Biblia, donde dice. Ahorita únicamente les estoy dando un resumen de lo que vimos. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Timoteo 3:5, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5, ¿se acuerdan que lo vimos cuando Jesús hablaba con Nicodemo? Habiendo recibido en el bautismo el Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Juan 1:9. El bautizado, tras haber sido iluminado, lo podemos ver en Hebreos 10:32. Se convierte en hijo de la luz. Primera de Tesalonicenses 5:5. Y en luz él mismo. Efesios 5:8. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia porque es dado incluso a culpables. Bautismo porque el pecado se sepulta en el agua. Unción porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Iluminación porque es luz resplandeciente. Vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Baño porque lava. Sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Pues bien, es una pequeña tarea que me vi de hacer este video para ver lo que es un poco de lo que es el bautismo a través de la Biblia, de lo que la palabra de Dios nos enseña, y pues como católicos estar más al pendiente y estar más seguros de lo que nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos enseña y lo que practicamos. Y pues bien, yo me despido y espero que se haya entendido y que sirva de algo, que sirva para algo este video, y que los animo a que estudiemos la Biblia, a que leamos la Biblia y que nos animemos a practicar nuestra fe, porque últimamente con esto que estamos viviendo ahorita, a muchas personas nos dejamos llevar por el miedo y pues con eso de que muchos templos estuvieron cerrados, desafortunadamente no podíamos estar ahí presentes en el templo, pero esto nos ayuda a que nosotros en nuestra casa, cuando está cerrado un templo, sigamos en nuestra fe, en nuestra doctrina, y sigamos evangelizando y sigamos animando a nuestras familias, a nuestros amigos, a que no es la iglesia la que se cerró, porque la iglesia sigue viva. La iglesia sigue su camino. No porque los templos se cierran, la iglesia se para. La promesa de Dios
La promesa de Jesucristo se cumple y no es algo que se va a destruir de la noche a la mañana y se va a acabar. Recuerden que Jesús lo prometió, Mateo 16:19, que dijo, ni las puertas del infierno lograrán destruir mi iglesia. Entonces tenemos que creer, si somos cristianos tenemos que creer en Jesús y creerle a Jesús. Bueno, pues entonces es todo y que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Muchas gracias, bendiciones.